Bien, buenas tardes con todos. Gracias por asistir a la ponencia de hoy. En esta ponencia vamos a hablar sobre lo que es la ética médica y y cómo esta ética va a influir en la salud de los pacientes. El encargado del día de hoy, el cual va a exponer, es el doctor Dair Luis Vargas López. Y bueno, espero y esta ponencia sea de su agrado. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre una experiencia que hemos tenido últimamente, el cual es el motivo de esta reunión, de este proyecto. Más que todo, todos sabemos que hemos ido a un hospital en el cual hemos tenido ya sea una buena o una mala experiencia de parte de algún trato por algún doctor o trabajador de la salud, los cuales a veces nosotros recibimos unos malos tratos que sinceramente ya no tendríamos ganas de poder ir a los hospitales y, por así decirlo, tener que curarnos, ¿no? Como una experiencia es que, bueno, mi abuelo tiene prácticamente 80 años y él ha ido solo y bueno, el recibimiento del doctor en su consultorio no fue el bueno, ya que al no poder escuchar a mi abuelo de una manera adecuada, le gritó y le dijo que mejor se vaya, que no, si no entendía, entonces que se vaya a otro sitio donde puedan ser atendidos. Por este motivo, quisiéramos concientizar, también informar que todos tenemos derechos a ser atendidos de una buena forma y que el personal de salud tenga una buena relación médico-paciente. Y bueno, sin más que mencionar, vamos a empezar con la ponencia, ¿no? Gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Les saluda el psicólogo clínico, forense y ocupacional Luis Dair Vargas López. En este momento vamos a presentar un poco de lo que es, pues, ¿no? La ética profesional, la ética médica, esa de las que siempre nos comentan, nos hablan, para nuestro desarrollo funcional como profesionales. Yo creo, y siempre lo he sostenido, que el profesional de la medicina tiene que tener una sincronía entre lo que es el conocimiento y su personalidad. Es fundamental esa sinergia para tener un desarrollo adecuado dentro de los espacios de trabajo, ¿correcto? Soy psicólogo clínico forense ocupacional. Vamos a ver un poquito, continúa por favor. Vamos a ver un poco lo que son los términos, ¿ya? Los términos acerca de lo que es ética. Ética dice que es una disciplina que se ocupa del estudio de los actos que realiza un médico desde el punto de vista moral, ¿correcto? Los califica como buenos o malos, sencillamente. No existe punto intermedio, no. Yo le di un trato regular al paciente. No podemos vivir en esa justificación y racionalización, siendo estos actos conscientes y que hayan sido realizados por la propia voluntad del médico. Cuando hablamos de los actos realizados por el médico, nos encontramos con la ética médica individual y la ética médica social. ¿A qué hacemos referencia a esto? Como eres en un espacio, debes de serlo en el otro. Es correcto que tiene que haber esa sincronía. El médico debe de mantener su identidad y su criterio dentro del consultorio y fuera, en los espacios sociales. Tiene que mantener esa imagen. Continúa, por favor. Dentro de muchos de los principios que existen para la práctica médica, encontramos tres fundamentales. El principio de autonomía, el principio de beneficencia, no maleficencia,
y el principio de justicia. 3, sumamente importantes. Pero yo quiero que ustedes pongan mucho énfasis en la parte del principio de beneficencia. Lo vamos a desarrollar, vamos a ver más o menos qué es el principio de beneficencia. Continúa, por favor. El principio de autonomía, sencillo, sabemos lo que significa autonomía, pero veamos cómo aplica la autonomía en la ética médica. La autonomía se refiere a la libertad que tiene el personal para establecer sus normas personales de conducta, basados en un sistema de valores y principios, ¿correcto? La persona autónoma crea su propio plan que dirigirá el curso de sus acciones. Esta autonomía es la que tiene que ver con la del paciente. Muchas veces, cuando los médicos van en contra de los deseos del paciente, pueden tener cargos penales. Ojo, hay que tener mucha consideración y es acá donde aplica el consentimiento informado. Nosotros como profesionales de la salud no podemos realizar ningún procedimiento si es que no hay un consentimiento informado del paciente. Doctor, ¿qué pasa si el paciente es un menor de edad? Pues tiene que firmarlo el apoderado. Doctor, ¿qué pasa si el paciente presenta algún problema de salud mental? Por ejemplo, está atravesando por un proceso depresivo, por un proceso ansioso, diagnosticado. Pues también tiene que estar presente el responsable, un familiar, el esposo, pareja, primo, etcétera. ¿Correcto? Los consentimientos informados nos sirven absolutamente para todo tipo de procedimientos, ya en nuestra práctica médica. Continúa, por favor. El principio de beneficencia, no maleficencia. Básicamente, acá nosotros tenemos que entender que si bien es cierto este refrán que dice que el poder brinda el conocimiento necesario al ser humano, mas no debe de influenciar en su espíritu, en su categoría de ser social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como profesionales ya de medicina, no somos la luz al final del camino, señores. No lo somos. Existen otros profesionales que podrían continuar nuestro trabajo, porque hay cosas que nosotros no podemos, no vamos a poder resolver. Por ejemplo, en las consultas psicológicas. ¿Qué pasa en las consultas psicológicas? Viene un paciente, te dice, doctor, en este momento yo estoy atravesando, por las tardes empiezo a sentir que alguien me empieza a perseguir. Mis familiares, todas las tardes, a partir de las 4 de la tarde, me sirven un plato de comida y yo estoy convencido de que en ese plato de comida están colocando veneno para poder acabar con mi vida. No estoy pudiendo dormir, estoy ideando formas y planes para poder vengarme de mis familiares. Yo me empiezo a orientar hacia el diagnóstico. Entonces a mí el diagnóstico me dice de que esta es una persona que probablemente tenga un episodio delirante paranoide o una esquizofrenia paranoide, ¿correcto? Entonces yo ya estoy cerca, pero ¿qué puedo hacer yo más? Tengo que hacer una derivación, tengo que derivar hacia el profesional. Si es un niño, que obviamente la esquizofrenia no puede ser diagnosticada en niños, sino a partir de la adolescencia. Si es un niño, tengo que enviarlo hacia un neuropediatra. Y si es un adulto, tengo que enviarlo definitivamente hacia un psiquiatra. Eso es lo que se refiere al principio de beneficencia. Si nosotros no podemos resolver, es natural derivar hacia el otro profesional para que continúe con el trabajo que nosotros ya iniciamos. Continúa, por favor. Y el principio de justicia, obviamente. En cuanto a este punto, se acepta que no solo la sociedad tiene la obligación moral de proveer o facilitar acceso igualitario a los servicios de salud, sino que además todo individuo tiene el derecho moral a acceder a ellos. Y ahí estaba, pues, ¿no? El ejemplo con el que inició muy bien acá nuestra primera ponente.
cuando nos estaba haciendo referencia de que había llevado a un familiar y había recibido un trato absolutamente inhumano. ¿Es correcto? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en los establecimientos de salud. Siempre encontramos personas que llevan sus dificultades emocionales al trabajo. Y eso es un tema muy a tomar en consideración. Hay ciertas cosas que yo siempre llevo en el camino. Yo considero que todo profesional de salud, absolutamente todo profesional de salud, desde el técnico de enfermería, laboratorista, tecnólogo médico, enfermero, médico en general, tienen que necesariamente pasar por una evaluación de salud mental muy minuciosa. Porque, señores, nosotros vamos a tratar con seres humanos. Nosotros vamos a tratar con personas que se van a acercar a nosotros porque están buscando respuestas y no necesariamente tienen que irse con más preguntas de las que ya tienen. Continúa, por favor. Básicamente, la relación con el médico-paciente, existen 2 a 3 formas de tener una relación médico-paciente. Definitivamente la asertividad, la resiliencia, el buen diálogo, o utilizando, pues, ¿no?, un poco del modelo sistémico de Boffen-Bremer, ¿ya? Tenemos que tener cohesión, adaptabilidad y comunicación, como en una familia funcional. Yo creo que esa sería la mejor estrategia para tener el trato médico-paciente. Tenemos que adaptarnos a las situaciones que se nos presentan en el momento de la consulta. Tenemos que tener buena comunicación. Y tenemos que permitir que el paciente se cohesione con nosotros mismos, se compenetre con nosotros mismos. Tenemos que buscar esa sincronía de todas maneras. Continúa, por favor. Pero definitivamente también existen, pues, ¿no?, algunos modelos un poco desentonados, como por ejemplo el modelo paternalista. Ustedes no han escuchado a muchos médicos decir, hijita, hijito, ¿y ustedes consideran que eso es correcto? ¿Ustedes consideran que ese trato es correcto? Ese trato es absolutamente inadecuado. Tendría que mejorarse, sí, tendría que mejorarse, pero tendríamos que empezar en este momento. Hay el principio de autonomía también, ya que se da cuando el paciente toma las decisiones por él mismo. También pasa eso, suele pasar mucho eso. No, el doctor le entregó sus medicamentos, pero después vino a la siguiente semana, doctor, estoy peor que antes. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, es que yo estuve tomando esos medicamentos y esos medicamentos no me estaban haciendo bien porque yo los encontré en internet y bueno, definitivamente en internet me dice que no me está haciendo bien a tal órgano. Ah, perfecto. Entonces es una decisión tuya, no es mía. Es una decisión que no ha sido comunicada con el médico. Y una relación de tipo responsable es el trato más adecuado, pues, ¿no? Que asumen responsabilidades ambos, tanto el paciente como el médico, en un consenso. Continúa, por favor. Esto es el consentimiento informado, ya lo hemos hablado, ya lo hemos tratado, es sumamente importante para todo procedimiento, ¿ya? Más aún para aquellos que quieren ser, pues, ¿no?, médicos cirujanos. Todo paciente tiene que ingresar a sala con consentimiento informado. Todo paciente tiene que ingresar a sala con sus exámenes auxiliares preoperatorios, absolutamente todo. Doctor, pero es una emergencia. Pero tienes que tener un sustento de cómo está ingresando el paciente. Tienes que ingresarlo de forma correcta, eso es natural. Continúa, por favor. El secreto profesional. El secreto profesional es para absolutamente todas las áreas, básicamente para aquellas áreas que tratan directamente con el paciente. Bien, uno no puede andar divulgando la enfermedad, patología, dolencia, dificultad o problema que presente el paciente en consulta. Jamás van a volver a tener un paciente si ustedes hacen eso. Eso es completamente iatrogénico. Y también vamos a ver qué es la iatrogenia. Continúa, por favor.
La deontología definitivamente es, dentro de lo que es la medicina, es el conjunto de normas que regulan la actuación profesional de la clase médica, sus deberes desde la más remota antigüedad en sus pocos principios respecto a lo que es la vida, la integridad de la persona, a la salud individual y colectiva. Bien, eso es lo que nos enseña, pues, ¿no? La deontología. Es la ciencia que se encarga de estudiar todos estos procesos éticos y morales de los profesionales. Continúa, por favor. Factores importantes para evitar demandas. Señores, nosotros cuando ya tengamos y asumamos una vida profesional, creo que el Zoom ya se va a acabar, ahorita lo vamos a volver a reactivar. Cuando asumamos vidas profesionales, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta la comunicación verbal, la comunicación escrita, comunicación con el equipo de salud, ustedes, nosotros. No podemos llevarnos mal absolutamente con ningún profesional de salud, con ninguno, ni con los licenciados de enfermería, con nadie. Tenemos que mantener adecuadas relaciones, evitar las expresiones de asombro. Cuando están conversando con los pacientes, dando el diagnóstico, nadie se puede asombrar en ese momento porque el paciente inmediatamente va a percibir alguna dificultad. Y eso va a ser un sustento para que él pueda iniciar un tema legal en contra de nosotros y observar el cumplimiento de las instrucciones, básicamente. Continúa, por favor. Un poco de lo que es el juramento hipocrático, ya saben, Hipócrates, padre de lo que es la medicina. Bien, ahí lo dejo para la lectura de todos ustedes. Continúa, por favor. Otra vez un poco de lo que es el juramento hipocrático, que básicamente desliga por primera vez a la medicina de la especulación mitológica, es decir, de esa idiosincrasia que acerca a las personas al fin del ufanismo, de la mentira, de la falacia. Si estás adoleciendo de un dolor de rodilla es porque hoy salió un eclipse lunar. Entendamos que la ciencia está hecha con una razón lógica. Continúa, por favor. Un poco más de lo mismo. Continúa, por favor. Una frase muy importante para todos nosotros. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Esto es el principio de beneficencia. Es lo que todos nosotros tenemos que llevar. Muchísimas gracias. Ha sido una breve exposición de lo que en realidad es la ética médica, de lo que en realidad nosotros tenemos que llevar como profesionales. Espero haya sido de su amplio interés. Hay muchas formas de presentarse la ética médica y muchas formas que tendríamos nosotros como profesionales de afrontar. Tenemos que estar en una sinergia biopsicosocial. ¿Correcto? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Bueno, pues perfecto. Continuando con nuestra ponencia, agradecerle al psicólogo Luis Dair López por la excelente ponencia que nos ha dado. Más bien, consultarle al público si es que no tienen alguna pregunta que deseen hacer o alguna consulta, la pueden estar poniendo por el chat o incluso levantar la pequeña mano para le podamos dar paso. Bueno, pues mientras el público va decidiendo si es que desea preguntar algo, me gustaría de mi parte hacer una pequeña pregunta al ponente. Pues justamente hace un tiempo ya los que no pueden ejercer su carrera sin estar bien mentalmente. ¿Es esto cierto? De lo de que no pueden, antes de ejercer su carrera tienen que hacer un pequeño análisis o creo una consulta con un mismo psicólogo para poder ejercer su carrera. Es una de las propuestas que yo vengo sosteniendo desde hace 7 años, que me gradué como psicólogo y hice la especialización de psicología clínica. Vi la imperiosa necesidad basada en hechos concretos, en el trato que los profesionales brindan a los usuarios, porque no es algo que yo estoy imaginando, es algo que es tangible, que se da. Cuando nosotros vamos con los dolores más grandes al hospital, sencillamente nos dicen, señor, espere un momento, que tenemos 10 en lista. Pero doctor, necesito que me vaya dando algo. No te puedo atender, pero sí lo puede atender. Podría utilizar ese tiempo para atenderte.
Pero ¿qué está pasando con su personalidad? ¿Qué está pasando con su sistema emocional? Que no puede organizar sus emociones propiamente dicha y ejecutar una acción en salvaguarda de la integridad del paciente. Por eso es sumamente importante que todo profesional pase una evaluación exhaustiva en el ámbito de la salud mental, y si se encontrara algún trastorno, tendría que ser derivado hacia el psiquiatra. Una vez abordado eso, pues lógicamente podría tratar y ser una excelente eminencia en el trabajo de la salud, pues, ¿no? Quizás estaríamos aprovechando eso de mejor manera. Claro, exacto. No sé si alguno otro de mis compañeros tenga una pregunta. Creo que Renzo en este caso tiene alguna pregunta. Doctor, usted nos comenta pues que tiene ya más de 7 años, ¿no? Desde que se graduó y se especializó, ¿no? Quisiera saber si usted tiene algún, como que se dice, como que entre colegas se cuentan, ¿no? Si dicen, oye, tal paciente, bueno, en especial los adultos, ¿no? No atiende, no me gusta atender a ancianos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de experimentar o que le comenten el maltrato que han tenido los adultos mayores, y usted qué ha hecho frente a esos comentarios? ¿Se ha hecho usted el de la vista larga o simplemente ha dado su opinión o su posición ante estos sucesos? Bien. Realmente esto sucedió hace exactamente 8 años, cuando yo era interno de psicología, pero ya estaba trabajando en la parte de enfermería. Había sido testigo presencial de un maltrato de una anciana que, por el único hecho de que no tenía para pagar su historia clínica y que tampoco había podido llevar una jeringa de 20 centavos en una posta, estaba siendo desalojada de la posta. Entonces, yo pregunté cuáles eran los motivos, me los explicaron y me dijeron que como interno yo no tenía ninguna injerencia. Lo que única y exclusivamente dije que yo no estoy haciendo un reclamo como interno. Yo estoy haciendo un reclamo como un ser humano normal.